Bendecido instante, amada familia. Ahora lección 100. Mi papel en el plan de Dios para la salvación es esencial. Y hablábamos de aceptar este papel. Y lo importante de aceptarlo, porque en la aceptación suelto toda fabricación y vuelvo a lo que siempre he sido, a la esencia de ser. Ese espíritu, ese potencial puro de creatividad que está siendo emanado de la fuente y es parte de ese obsequio permanente de la fuente hacia su hijo. Ese fluir es recibido por el Hijo en la medida que lo extiende. Cuando el Hijo pone ese tabique en el circuito que llamamos mente, cuando pone un tabique en ese circuito, está interrumpiendo el flujo de la extensión, el flujo natural. Los milagros son naturales, son expresiones de amor que emanan de la fuente y lo único que importa es la fuente, nos dicen los primeros principios de los milagros. Y aquí todo el discernimiento de este plan de estudios, tanto del texto como de la experiencia de práctica, nos lleva a reconocer que lo único que está sucediendo es una conducta antinatural, una contracción que desvía todo el flujo de esa potencialidad pura de creatividad, se deriva en una fabricación, que serán muchas fragmentaciones fabricadas, en donde ocultaremos la verdad y lo haremos por decisión propia. Esta decisión propia es la que estamos siempre revisando, nuestro deseo de ser especial y de encontrar un sustituto a eso que pareció que perdí, pero que nunca se interrumpió. Por eso, en este sencillo acto de reconocimiento, que es observar todo con el Espíritu Santo o con Jesús, que son dos símbolos en la mente que representan la total aceptación de ese espíritu que soy y que conduce directamente a la unidad y a la extensión. Es decir, abandono el juicio y la proyección, que sería el uso desacertado de este poderoso flujo creativo que emana del espíritu que soy. Ese reconocimiento es permanente y es una observación del contenido de la mente. En esa observación hay una práctica que es constante en este curso, que es el discernimiento. Y para ese discernimiento, esta lección es una clave. Como se habrán dado cuenta, las lecciones anteriores siempre hablaron Siempre hablamos en las lecciones anteriores de que la voluntad de Dios es perfecta felicidad.
porque parecía un spoiler, digamos spoiler a este término que se usa cuando alguien te adelanta algo de una película o una serie, o te cuenta el final. El spoiler sería como haber hablado de la lección 100 en la lección 1 o en la lección 20. Lo cierto es que cuando uno pasa por esta lección, queda imbuido de esta realidad. Puede constatar y puede dar certeza de que esto está siendo de esta manera. Es decir, que cuando acepto la voluntad de mi Padre, estoy en perfecta felicidad, porque es lo único que dispone para mí. Todo lo contrario a eso es una fabricación que estoy anteponiendo. Por eso es fundamental estas lecciones que nos hablan de la felicidad y de la voluntad. Y en esta en particular, lo que significa estar activo o aceptar mi papel. En la lección 98 hablábamos de aceptar el papel y lo hablábamos con la resignificación del Espíritu Santo, que sería no tomarlo como un sacrificio o como un trabajo. Aquí nos habla de que es esencial, de que la dicha, la paz, la felicidad y la luz que moran en mí, que reconozco cuando acepto el papel que me corresponde en el plan de Dios para la salvación, descubro que es esencial, que lo que aporta la alegría de ser es esencial. Lo pongo en primera persona porque cada uno lo puede aplicar, porque es el único que tiene que aplicarlo. En cada uno lo aplica y el Hijo de Dios lo reconoce a través de esa expresión. Pero aquí, como es un fractal, la totalidad en cada uno, porque no hay fragmentación. En este reconocimiento santo de que la felicidad es lo que Dios dispone para mí, podemos decir que es la plenitud, porque todavía tenemos significados puestos en la felicidad. Todavía tenemos idolatrías puestas en la felicidad. Entonces, cuando hablamos de felicidad, puede haber confusión de niveles, puede creerse que la felicidad está ligada a que sucedan cosas en el mundo, y sin embargo, nos descubrimos que la voluntad de Dios es omnipresente y que es omniabarcante, eterna e infinita. Por lo tanto, no hay instante que la felicidad pueda estar ausente. Esa ausencia de felicidad es toda atención puesta en la mente fragmentada, en la mente que se separó, en la mente que cree en el tiempo y cree en los cuerpos, y en el universo también, o en el espacio. Por eso, aquí, el reconocimiento de la perfecta felicidad es un estado en la mente. Un estado inmemorial, atemporal, eterno, y es la invulnerabilidad misma del ser, que está garantizada por Dios. Es decir, la invulnerabilidad es la felicidad, la plenitud de ser y la abundante expresión de su Hijo es lo que refulge en ese plan de Dios para la salvación. Es decir, que para que su Hijo vuelva de donde nunca se fue, pero que está atrapado en una idea de remordimiento que dio lugar el pecado y que llamamos culpa, aquí prestamos la atención a llevar ahí como ministros, como responsables de esa pronunciación. Estamos ahí manteniendo la luz en el mundo. Soy la luz del mundo es atender el papel en el plan de Dios para la salvación, que es esencial porque la luz tiene que llegar al mundo y no es a través sino de mí.
No puedo desatender esta función porque estaré desatendiendo mi salvación. No es que estoy salvando a mi hermano, me estoy salvando. Mi hermano es mi salvador porque me permite reconocer la luz que está en mí y que antes había elegido no observarla. La visión es el recuerdo permanente, la atención permanente en el plan de Dios. Aunque no se necesitan planes, no se necesita salvación, no se necesita perdonar, porque todo ya ha sido resuelto. Lo que en este curso estamos desandando es un guión que desenvolví a través de la creencia en el pecado. Por eso la observación de cada una de las culpas, tanto las que puedo llegar a sentir o las que proyecto afuera, son parte del contenido de la mente del Hijo de Dios, que son culpas inconscientes, que son culpas ocultas, que solo representan una metáfora, una representación, valga la redundancia, de ese remordimiento, de esa indignidad que pareciera que nos adjudicamos habiendo abandonado o traicionado a nuestro Padre o al reino. Aquí recordar permanentemente el estado de gracia con el que fui creado, el ser está siendo en perfecta felicidad, y pongo la palabra plenitud porque esa felicidad todavía está asociada a algunos aspectos del mundo. Es decir, hablar de felicidad o hablar de amor tiene ciertas correcciones que observar aún. Porque hablamos de amor y también hay una proyección allí. Es decir, hay especialismo. Pero no nos vamos a adentrar en eso, o vamos a seguir hablando de eso siempre, pero esta lección se basa simplemente en el discernimiento. ¿Y por qué fue un spoiler durante todas estas lecciones? Porque es un discernimiento clave. Es decir, el reconocer con quién estoy pensando me va a brindar una clara atención al nivel de la mente donde estoy eligiendo. Por eso es clave la honestidad con la que uno se observa en estos procesos. Es decir, mi felicidad está basada en algo que está sucediendo. Puedo acceder a la felicidad sea lo que esté sucediendo. Y claramente uno está más efusivo cuando las cosas en la forma parecieran ir de la manera que nos agrada. Y que cuando pareciera que no es de la manera que teníamos pensado que sea, esa felicidad se interrumpe. Aquí la felicidad es una voluntad y por lo tanto, al estar en mayúsculas, es la voluntad es irrefutable. Es decir, no hay chance que podamos ser infelices. Puedo contarme las historias que quiera contarme, la cantidad de veces que quiera contármelo, poner los personajes, todos los escenarios y todo se dará tal como lo pida. Pero este discernimiento es clave en un alumno, en un maestro de Dios, en un practicante de un curso de milagros o en un caminante del camino, por decirlo de una manera más simple y más ecuánime. Y en ese camino, en este recorrer, no hay más que este discernimiento.
Es decir, cuando accedo al estado de dicha, cuando accedo al estado de paz, de felicidad, cuando accedo a la abundante expresión, no tengo que hacer nada. Es decir, no tengo que conducir la extensión. No tengo que decirle a la extensión a dónde llegar, porque ese es el plan de Dios. Lo que sí, estoy atendiendo, estoy aceptando el plan y estoy reconociendo que es esencial, que si lo desatiendo, el plan no se desenvuelve. Y esto no es la importancia personal que me podría poner como salvador del mundo. Es una humilde atención a lo que soy. Ser y felicidad es lo mismo. Tenemos una voz, un asesoramiento desacertado que nos puede llegar a decir, tener es felicidad. Y ahí podemos poner pareja, auto, trabajo, dinero, salud, amor, reconocimiento social. Podemos hacer un abanico de expresiones que no son más que ídolos que hemos colocado en ese altar, donde solo está refulgiendo permanentemente la voluntad mayúscula. Es un altar en el que ese fulgor que está permanentemente emanando para que reconozcamos que somos, está tapado por un montón de mantas con etiquetas que nos hemos contado, nos han contado, hemos heredado desde la cultura de la familia. Y en este reconocimiento, en esta clave que nos da Jesús, es tan amorosa y es tan simple, porque por ejemplo, hay una cosa que sucedió cuando estaba pasando por primera vez por esta lección, y fue que algo trabó mi libro y se rajó una página. La página 100. Tiene una cinta y está pegada. Es una página que ahora tiene un peso diferente. Y en el momento cuando se rompió abandoné la voluntad. Es decir, la página se rompió en el lugar donde me está mostrando cuál es la voluntad. Mi voluntad. Porque no hay dos voluntades. Cuando me uno a la voluntad, cuando soy la felicidad, y la felicidad va donde quiera ir, dirá lo que quiera decir, se extenderá de la manera que quiera extenderse. No hay condicionamiento. Y en este sencillo gesto de rajar la hoja, se interrumpió. Porque el libro tenía una significación, porque nunca se había roto ninguna hoja. Cualquier cosa. Todas ideas antepuestas que me llevan la atención. Y ahora desatendí la voluntad para atender una hoja que se rompió. Un hueso que se rompió. Un vínculo que se rompió. Un trabajo que se rompió. Una vida que se rompió. Si nos damos cuenta en todos esos saltitos que vamos dando, parece que hay niveles. Y es
Elijo abandonar la voluntad. Tan simple como eso. Y este camino va de, desatendí la voluntad. Voy a volver a atenderla. Olvidé que soy la felicidad. El asesoramiento desacertado dice que hay que buscar la felicidad. Entonces pareciera que es algo externo. Pareciera que es algo ajeno a mí. Y estoy poniendo una brecha entre lo que soy y lo que pareciera que tengo que obtener. Eso que pareciera que tengo que obtener es la idea de haber abandonado la fuente. Toda sanación se da en reconocer esta unidad. Aceptar para mí mismo la expiación. Es decir, reconocer que soy tal como Dios me creó. Perfecto, feliz, abundante, dichoso y radiante. Y un montón de cosas más. Pero que uno cuando las denomina pareciera que son muchas. Y es la plenitud misma. Quizás atendiéndola con distintas posibilidades de atención que nos da toda esta maraña que nos hemos hecho. Cuando hablamos de abundancia hablamos de bienes, cuando hablamos de abundancia hablamos de dinero. Y la abundante felicidad, cuando hablamos de libertad imaginamos un montón de metáforas de correr. A veces aquí nombramos como recorrer el reino, la extensión infinita del reino. Y es interesante en la extensión porque cuando realmente nos desidentificamos y nos extendemos en la felicidad que soy o en esa libertad, puedo reconocerlo detrás de la apariencia y el comportamiento de mi hermano. Entonces ya no solo recorro el reino que pareciera que está dentro mío, sino que estoy recorriendo la extensión del reino a través de mi hermano. Y ahí nos damos cuenta que la filiación me muestra la infinita expresión del Cristo y la vasta territorialidad, por decirlo de alguna manera, del reino. Un reino que está permanentemente en estado de aceptación de la voluntad. Es decir, vuelvo a respirar ese aire que había aprisionado y que creía que era. Enfrasqué en una burbuja un poquito de aire que creo ser. Entonces estoy buscando poder respirar la amplitud. Estoy creyendo que la felicidad es esta familia, este trabajo, esto. Que la felicidad es la totalidad de lo que soy. Querer enfrascar una idea de felicidad le pone un terrible sufrimiento y sacrificio a mantener eso como es, para que la felicidad siga siendo. La felicidad es un estado en la mente porque es un atributo del Hijo de Dios. No es de este mundo. Buscarlo en este mundo sería darle caducidad. Buscarlo en este mundo sería ponerle una condición. Somos testigos de la extensión de lo que soy mientras se está haciendo
y me maravillo. No hay nada que conducir. Estamos siendo guiados amorosamente a desenvolver un papel esencial en un plan que ya se ha resuelto. Por lo tanto, accedamos a ese estado de felicidad que también es paciencia, porque en el tiempo parece que se está desenvolviendo y sin embargo ya ha sido resuelto. Cuando accedo a este instante de plenitud, donde nadie está ausente, donde ninguna persona que habitó en mi vida, en mi experiencia, está ausente, donde ningún tiempo está ausente, donde la ausencia no existe, donde reconozco la presencia, la ausencia deja de tener sentido. La presencia de la felicidad. Soy un representante de la presencia de la felicidad en este instante, que es todos los instantes. Toda la fabricación de tiempo guarda silencio ante la maravilla de la presencia de la felicidad. Cuando constato este estado de plenitud, que puede ser fluctuante, latente, no lo puedo sostener por mucho tiempo, pero ese estado de aceptación de la presencia de la felicidad me hace reconocer la verdad. Y ese discernimiento de conocer la verdad, de hacer ejercicios que me lleven a conocer la verdad, aunque no la pueda sostener, me va a permitir reconocer con más sencillez las ilusiones. Cuando desatiendo la presencia de la felicidad y abro los ojos y me doy cuenta que tengo la llave del auto que creía que me daba felicidad, me doy cuenta que voy a agarrar las llaves, voy a manejar el auto, pero voy a contactar con la real felicidad. Entonces voy a andar en auto llevando a pasear la presencia de la felicidad. Y en ese estado de extensión de la gracia, ese auto que antes me daba felicidad, ahora es un vehículo para que la felicidad se exprese a través de mí. Y ahí donde me lleve, ahí por donde atraviese, seré mensajero de la certeza de que este plan se ha desenvuelto así como se está desenvolviendo y se ha consumado.